Hola, soy Florence Nightingale. No llevé capa, pero salvé muchas vidas. Conmigo empezó la enfermería moderna, y sigo inspirando a miles de enfermeras en todo el mundo. Aquí les presento mi obra y mi vida, espero que les resulte interesante. Florence Nightingale, la dama de la lámpara. Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820, en el seno de una familia acomodada. En Florencia, en aquel momento capital del Gran Ducado de Toscana, perteneciente al Imperio Británico. Fallecida el 13 de agosto de 1910 en Londres, Reino Unido, fue una destacada enfermera, escritora y estadística británica, cuyos logros transformaron el campo de la enfermería y la atención médica. A los 17 años, impulsada por lo que ella interpretó como una llamada divina, anunció a su familia su decisión de dedicarse a la enfermería. A pesar de la fuerte oposición de su familia, fundamentalmente de su madre y su hermana, logró formarse como enfermera. En aquella época, la profesión de enfermera o cuidadora estaba asociada a mujeres de la clase trabajadora, nada que ver con una joven culta como Florence que, además, estaba destinada a casarse. Durante los siguientes años, segura de su vocación y de manera autodidacta, se convirtió en una experta, frecuentando los centros sanitarios que visitaba en cada uno de sus viajes. En efecto, Florence fue una gran viajera, una costumbre de la época cuya función era instruir a las mujeres del siglo XIX. Francia, Italia, Suiza, Grecia o Egipto fueron algunos de sus destinos. Los escritos en su diario de viaje muestran su proceso de aprendizaje, sus habilidades literarias y su manera de afrontar la vida. Entre octubre de 1853 y febrero de 1856, se desarrolló la Guerra de Crimea, conflicto bélico entre el Imperio ruso, en aquel momento en manos de la dinastía Románov, y la alianza del Reino Unido, Francia, el Imperio Otomano, y el Reino de Piamonte y Cerdeña. La mayor parte del conflicto tuvo lugar en la península de Crimea, en el Mar Negro. Los aliados estaban venciendo a los rusos, sin embargo, las enfermedades estaban diezmando al ejército británico, que no disponía ni de médicos, ni de medicinas, ni de enfermeros suficientes. En las primeras semanas de conflicto, de cada 100 muertos, 80 eran víctimas de los deficientes tratamientos sanitarios. El 21 de octubre de 1854, Florence y un equipo de 38 enfermeras voluntarias, muchas de ellas inexpertas, y entrenadas personalmente por Florence, partieron hacia el frente. Fueron transportadas a través del Mar Negro hasta la base de operaciones británica en Scutari. Llegaron a principios de noviembre de 1854, encontrando un panorama desolador. Los soldados heridos recibían tratamientos inadecuados, por parte de un equipo médico superado por la situación, mientras que los mandos del ejército eran totalmente indiferentes ante esta situación. A través de su trabajo, implementó medidas revolucionarias, como la mejora de la higiene y la ventilación, el suministro de alimentos nutritivos y la organización eficiente del personal, lo que llevó a una drástica disminución de la tasa de mortalidad entre los soldados. Su dedicación y liderazgo durante este periodo la llevaron a ser conocida como la Dama de la Lámpara, debido a su costumbre de realizar rondas nocturnas para atender a los pacientes. Además de sus contribuciones prácticas en la enfermería, Nightingale también desempeñó un papel fundamental en la introducción de la estadística en la gestión hospitalaria. Utilizó gráficos y diagramas para representar visualmente las tasas de mortalidad, convenciendo a las autoridades y al público en general sobre la importancia de las condiciones sanitarias adecuadas. En 1860, Nightingale fundó la primera escuela de enfermería secular en el Hospital St. Thomas de Londres. Su objetivo era establecer un estándar profesional para la formación de enfermeras, destacando la importancia de la educación y la capacitación específica en la atención médica. Su enfoque en la educación formal sentó las bases para la profesionalización de la enfermería. A lo largo de su vida Florence recibió diversos galardones. En 1883 la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja. En 1907, el rey Eduardo VII le concedió la Orden del Mérito, la primera vez que se dispensaba a una mujer. En 1908, se le entregaron las llaves de la ciudad de Londres. La aportación de Florence Nightingale al campo de la estadística fue reconocida con su nombramiento, en 1858, como miembro de la Royal Statistical Society, siendo la primera mujer en acceder a ese cargo. Además, en 1874, se convirtió en miembro honorífico de la American Statistical Association. A lo largo de su vida,
Nightingale también fue una prolífica escritora. Su obra más destacada, Notas sobre enfermería, lo que es y lo que no es, se convirtió en un texto fundamental en el campo de la enfermería y la salud pública. Florence Nightingale no fue solo esa dama de la lámpara que observaba y aliviaba a sus pacientes durante las largas noches de Scutari. Es una figura clave en la historia de la enfermería moderna. Sus contribuciones y principios siguen siendo relevantes en la formación y práctica de la enfermería en la actualidad. El Día Internacional de la Enfermería se celebra en la fecha de su cumpleaños, en su honor.